Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 15 del 10 al 13. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos, hoy es tiempo de congregar a nuestro Señor, de alabarlo y enaltecerlo, y por eso hoy estamos aquí para poder escuchar su palabra y poder entonarle alabanzas a su nombre. Así es que hermanos, los invito a que alabemos. Pongámonos en pie, hermanos, para comenzar con este periodo de alabanza. Te bendeciré, dice este canto, y es nuestra alegría y es una bendición de cada día poder cantarle a nuestro Dios. Bien decía hace un par de semanas que nosotros tenemos la fortuna de cantarle. Tenemos la gracia de Dios que nos permite relacionarnos directamente con Él y poder alabarle de manera personal, como si fuera un Padre para nosotros. Así que cantemos a nuestro Dios, te bendeciré.
sigamos cantando a nuestro Dios. Eres todopoderoso, sabemos que Él lo puede todo y Él está por sobre todas las cosas en este mundo, por sobre la vida, por sobre la muerte, por sobre cualquier fuerza, sobre cualquier poder de esta tierra. Así que los invito a que cantemos a nuestro Dios. Eres todopoderoso. Seguimos con la serie de las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia. Y vamos, esta es la cuarta entrega, una iglesia conforme al corazón de Cristo 4. Ahora es una carta a la iglesia de Pérgamo. Vamos a prepararnos primeramente nuestro corazón, nuestra mente, haciendo nuestra profesión de fe, mis queridos hermanos. Tienen una Biblia, puede ser impresa, puede ser electrónica, y vamos a decir: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en torno a tu bendito nombre. Háblanos hoy, Padre bendito, algo tienes que decirnos, algo le tenías que decir a esta iglesia de Pérgamo, y esto pues es
para la posteridad, Padre, porque aquellas situaciones que estaban pasando las seguimos teniendo en el presente y es una guía, una orientación para que nos convirtamos en una iglesia conforme al corazón de Cristo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Te pedimos que nos abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y que tu palabra caiga en tierra fértil para que germine y podamos dar fruto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, pues ahora voy a empezar al revés. Voy a empezar con la introducción escrita y luego vemos el video. Sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, Pérgamo. ¿Dónde anda Pérgamo? Suena parecido a Pénjamo, ¿verdad? Pero no, es Pérgamo. Pérgamo, llamada en la actualidad Bergama. Su nombre se ha mantenido vigente debido al pergamino. ¿Se han escuchado del pergamino? En inglés, perchemin, en francés, perchemin. Ilustra una industria antigua surgida de la necesidad, mis queridos hermanos, como todo en el mundo. Resulta que esta ciudad fundaron una biblioteca y querían competir con la biblioteca de Alejandría, que fue la más grande en su tiempo. Y entonces el rey se trajo al bibliotecario y se enojaron los de Egipto y dijeron: bueno, pues te lo llevas, pero ¿qué creen? Va a estar prohibido el que puedan ustedes comerciar con productos de papel. Eran hechas hojas de papiro egipcio. ¿Sí? Y entonces dijeron ellos: ¿cómo entonces vamos a suplir esto? Y lo que hicieron fue preparar pieles de animales para escribir sobre ellas, de manera tal que fue superior lo que ellos pudieron plasmar en las pieles que lo que se podía plasmar en los papiros. Y si bien el pergamino no se descubrió en Pérgamo, sí fue allí donde alcanzó el auge de la industria del pergamino. Fue donde se crearon las mejores pieles para escribir sobre ellas, de manera tal que supieron la necesidad del papel. Crearon una gran biblioteca con cerca de 200,000 rollos y además exportaban. Se volvió una industria de exportación. Se convirtieron así en los principales productores de Asia Menor del pergamino. Y bueno, ¿dónde estaba esa biblioteca? Adjunto al templo de Atenea. Fíjense, era el templo de Atenea, tenía un lado abierto y 3 lados formando una herradura, de manera tal que se formaba eso. Y se convirtió pues en un centro de servía como ciudadela y dominaba el territorio circundante. Hay diferencia entre los autores, pero entre 100 y 110 kilómetros más al norte de la iglesia anterior que vimos, Esmirna, ¿sí? Un poquito más al norte, y unos 29 kilómetros, entre 25 y 30 metido. No estaba en la costa, pero estaba fundada sobre un monte de 305 metros, que dicen que desde la cima del monte se alcanza a ver el mar Egeo, ya a 25 kilómetros. Y bueno, también había una comunicación mediante barcos, pero barcos de pequeño calado, porque eran a través de un río, era lo que había. Si bien no tenía el auge económico, ni el auge político, ni la importancia geoestratégica de Éfeso o de Esmirna, sí era una ciudad muy importante, muy importante. Se había destacado en siglos antes. Y ¿saben en dónde estriba la importancia mayor de esta ciudad? En que era una ciudad muy religiosa. Muy religiosa. Era un centro religioso en donde me imagino que había peregrinaciones como las hay actualmente, ¿verdad? Que iban a un centro religioso, con templos dedicados a Zeus Soter. Fíjense el apellido que ellos le ponían: Zeus Soter, Atenea Nicéforus, Dionisio Cartagenón y Esclepio Soter. Construido sobre un saliente. Ahorita me regreso un ratito a eso de Soter porque es importante. Construido entonces frente al templo de Atenea, donde estaba la biblioteca, estaba un altar de Zeus
y era espléndido, tenía una estatua de aproximadamente 13 metros de Zeus, así que era una cosa inmensa, ¿no? ¿Qué otra cosa había en Pérgamo? Había Esclepio o Esculapio, ya castellanizado, era el dios de la curación y atraía el interés de numerosas personas que sufrían enfermedades. De hecho, el símbolo de la medicina, si lo han ubicado, un báculo y una o dos serpientes, dependiendo de la escuela, proviene de allí, Se dice que había en el templo de Esclepio serpientes que no eran venenosas, pero había cientos o miles de serpientes, y se tenía la idea de que si una serpiente se te repegaba como hacen los gatitos, ¿verdad?, y te tocaba, quedabas sano. Así que era muy simbólico, ¿no? Los romanos conquistan Pérgamo y construyen un templo en el 129 a.C. El último rey muere sin descendencia y cede su reino a Roma en esa época. Así que lo toman sin guerra y le dedican ahí ese templo a Augusto y a Roma. Y en el año 37, fíjense, en el año 37 de nuestra era, introducen el culto a César. Es decir, se adora al emperador como si fuese Dios. Entonces podemos ver que está lleno de dioses. Está Zeus, está Atenea, está Esclepio, está el culto al César. Y creo que eso es la parte más importante de esto, ¿no? El procónsul que residía en la ciudad tenía la potestad de la espada, que también voy a retomar en un ratito más, para determinar si una persona vivía o moría. Así que la palabra Soter, que se aplicaba a Zeus y a Esclepio, quería decir Salvador. Fíjense nada más. Así que la gente se refería a Zeus y a Esclepio como mi Salvador. Y entonces eso hacía imposible que los cristianos se refirieran a ellos de esa manera. Porque para los cristianos solamente hay un Salvador, que es Cristo. Y entonces empezaron a ser perseguidos por eso. Y era lo de menos, porque si ya pensamos, pues ya Zeus había sido de los griegos cientos de años antes, Atenea lo mismo. Pero ¿saben cuál era el problema? Que le pusieron Soter también al emperador. Y además de Soter, que era Salvador, le decían que el César es el Señor. Y entonces, cuando los cristianos decían, no hay más Señor que Cristo, y me niego a decirle Salvador, empezaron a ser perseguidos. Además, ellos no iban a adorar a templos. Los habitantes de Pérgamo estaban orgullosos de sus templos. De hecho, en la actualidad hay una réplica del templo a Zeus en Berlín. Es un museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania, y se puede visitar el templo con escalinatas. Ahorita vamos a ver una imagen de eso. Y estaban muy orgullosos, y los cristianos decían, pues no hay templo. Porque incluso el templo de Jerusalén pues era de los judíos, pero ellos decían, no. Pablo decía en 1 Corintios, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Así que ¿dónde está el templo para los cristianos? En nosotros mismos, ¿no? O también dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, pero ahora 6:19, que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes. Así que los cristianos enseñaban que Esclepio no sanaba, ni era Salvador, sino que Jesús era el gran médico, el médico de médicos. Esta circunstancia hizo que la vida para los cristianos en Pérgamo fuera insostenible. Se negaban a ceder. Los romanos y otros se burlaban de los cristianos. Si bien el término de cristiano nació en Antioquía como un apodo, aquí también se les llamaba cristiani, y los judíos les llamaban nazarenos. Los acusaban de infidelidad a Roma, de sedición,
eran humillados, perseguidos y hasta condenados a muerte. Y a pesar de la persecución o incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo y aumentando en cantidad de seguidores. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana. Si se negaban a aceptar alguna invitación a asistir a alguna fiesta en honor a una deidad pagana, no solamente eran marginados, sino con toda probabilidad perdían su trabajo, sus negocios, la posibilidad de comercio y del intercambio de mercancías. Así que era una ciudad altamente culta, altamente próspera, era un centro religioso, pero el cristianismo como que no cabía allí, y a los cristianos se les perseguía y se les atacaba y se les perseguía hasta la muerte. Así que vamos a ver el video y luego regresamos con las enseñanzas. Lo que hace difícil que subamos una montaña no es lo empinado de la cuesta, sino las pequeñas piedras que traen nuestros zapatos. El gran Alejandro el Grande, alumno de Aristóteles, rey griego que a los 30 años ya había conquistado todo el mundo conocido, murió justamente a esa temprana edad, víctima de un virus que en aquella época no se podía detener. Pudo contra miles de soldados y ejércitos experimentados, pero un pequeño bicho dentro de su cuerpo lo derrotó. De cosas como estas es de lo que le habla el Cristo resucitado a la iglesia de Pérgamo y a nosotros por medio de ella. Era una iglesia con problemas con los de afuera, como era típico en aquellos días, problemas de persecución y muerte. Pero eso no era lo más grave. Lo peor estaba en los problemas internos, la distorsión de la fe, la corrupción de las verdades y los valores cristianos. Si había que guardar algo, era la vida cristiana pura. Las recomendaciones para la iglesia de Pérgamo nos van bien a las iglesias del día de hoy. Las cosas han cambiado de nombre y de año, pero los problemas son iguales en esencia. Leamos el pasaje que contiene esta carta y aprendamos de ella. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Pérgamo no era una ciudad tan importante como las anteriores, pero tenía algunas circunstancias especiales. La capital romana de Asia Menor. A causa de esto tenía una distinción especial. Era una ciudad con derecho de espada, es decir, que sus gobernantes tenían el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano. Será por esto por lo que nuestro Señor se presenta ante su iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Los cristianos vivían bajo un terror constante. La amenaza de muerte les era una posibilidad muy real. La capital de la idolatría histórica de Roma. Se puede trazar la historia de la religión idólatra de Roma desde el mismo Génesis. Nimrod, el gran cazador, funda Babel. Esta civilización desarrolló su propia religión. Algunas de sus costumbres siguen siendo parte de algunas religiones el día de hoy. Sacerdotes vestidos de color púrpura, con una mitra puntiaguda representando la cabeza de un pez, uno de sus dioses. A partir de ahí se desarrolla el imperio babilónico. Cuando cae Babilonia, sus ideas religiosas pasan y se desarrollan en el reino de Lidia. Y el culto pagano sigue. Y de Lidia, por medio de Pérgamo, pasa a Roma. Es ahí donde se desarrolla el culto al emperador romano, llamándolo Pontífice Máximo. Se decía que el gobernante romano era un intermediario entre los hombres y cualquier dios. Es por esto que el Señor le dice a su iglesia: Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo era tan fiel al paganismo de Roma que tenían varios templos a las divinidades paganas.
De hecho, tenía un altar de 14 metros de alto donde se encontraba un trono en el que se elevaba diariamente humo en honor a Zeus. Este podía ser el trono de Satanás. Pero además, la divinidad de Pérgamo era Esculapio, el dios curandero. Gente de todas partes venía a Pérgamo a recibir 1 y 1000 remedios de Esculapio. Era tal la búsqueda de salud en Pérgamo que se había desarrollado allí la medicina. De hecho, el gran Galeno era originario de esta ciudad. A Esculapio se le llamaba también Salvador, y su símbolo era una serpiente. Hasta el día de hoy se tiene dicho símbolo como el símbolo de la medicina. Por otro lado, también tenía un templo a César, y allí se exigía jurar lealtad al imperio, quemando incienso por lo menos una vez al año, y seguramente muchos cristianos fueron asesinados por no hacerlo. La capital de la fidelidad a Roma. La ciudad también se caracterizaba por su gran lealtad a los principios romanos. Estos eran ya en ese momento decadentes, pero en Pérgamo se proponían conservarlos con gran celo. Así que la nueva fe de los cristianos no era en ningún sentido bien vista. Todo estaba en contra de aquella iglesia. Su lucha era difícil y de muy alto el costo, pero el mensaje de aliento del Señor no se deja esperar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Él es nuestro guerrero fiel. Si bien es cierto que la espada simboliza su palabra, no deja de ser cierto que Él pelea por nosotros y con nosotros. Cada vez que nos sintamos acosados por los ataques de afuera, debemos recordar que Jesús en persona lucha y combate cuerpo a cuerpo por nuestro bienestar. ¿Cómo no vivir confiados con semejante soldado que pelea por su iglesia? Enfrentemos la lucha con la seguridad de que Él también combate por nosotros y con nosotros. Leamos la carta del que nos escribe, querida iglesia, y triunfemos en todas las batallas. Tenemos un panorama ya más certero, ¿verdad? De esta circunstancia. Ya tenemos la idea de qué es lo que estaba ocurriendo en Pérgamo en aquel entonces. Así que vamos con las enseñanzas, mis queridos hermanos. Ahora no es el característico sermón bautista de 3 enseñanzas, sino vamos a ir desglosando los diferentes versículos. Así que primeramente vamos a ver esto. La luz en medio de las tinieblas es el nombre de la primera enseñanza y también el nombre del sermón. Luz en medio de las tinieblas, y está fundamentado en Apocalipsis 12 y la primera parte del 13, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo conozco dónde habitas y dónde está, voy a hacer el énfasis como debe ser. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Sí se oye diferente, ¿verdad? Sí. Es nuevamente el mismo Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Pérgamo? Es el mismo Señor el que está dictando la carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y habíamos dicho, el ángel puede ser el pastor de la iglesia de Pérgamo, puede ser la iglesia misma, aunque es mayoritariamente el consenso de que se refiere al líder o a los líderes de esa iglesia. Y le dice 2 cosas que nos deben de dar calma. Dice: conozco dónde habitas. El Señor está diciendo: oigan, yo conozco su iglesia, yo conozco su iglesia, yo he andado en los pasillos, yo los he escuchado, yo sé cómo adoran, yo sé cómo aman al Señor, yo sé cómo aman alabarle, cómo aman ser iglesia. Yo conozco sus obras, yo conozco dónde están, yo conozco dónde habitan. Y entonces eso nos debe dar tranquilidad, ¿no? Si nos diera temor, pues algo estaríamos haciendo mal, ¿verdad? Así, híjole, no, aquí está el Señor, no, nos debe dar tranquilidad. Él es un Dios que está atento, Él es un Dios que está permanentemente vigilante de lo que está ocurriendo en la iglesia. No es desconocido el entorno en el que se está desarrollando la iglesia. No deja ninguna duda de su divinidad, de su poder y de su gloria. Y hace referencia a esa presentación gloriosa que tuvo en el
capítulo 1 y que va desglosando a cada una de las iglesias. Y ahora toma el aspecto de la espada de dos filos. Pasa la que sigue, la que sigue. La espada de dos filos. Ahí podemos ver, este de acá abajo del lado derecho la réplica que hay en Berlín del templo a Zeus. Es una escalinata con 13 escalones y alrededor de 60 metros. Es algo majestuoso. Ahora está en Berlín. Había teatros, había bibliotecas. El teatro que está ahí arriba lo descubrieron y cabían más de 15,000 personas. Y había 3 teatros más de esas magnitudes. O sea, era una ciudad tremendamente culta, pero está en ese entorno de no aceptar la fe en Cristo. Así que el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Adelante, por favor. Es Galeno y algunas otras estructuras, es Atenea, el templo de Atenea de aquel lado. El que tiene la espada de dos filos que salía de su boca, ¿qué les recuerda? Hay otro versículo que nos habla de la espada de dos filos. Si lo ubican, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sí, la que sí. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Pasa la que sigue. Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y de qué nos está hablando? De la palabra de Dios. Acá donde está ubicada la espada de dos filos, en la imagen que ve Juan y que nos describe en el capítulo 1, la espada está en la boca, porque nos está hablando de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos qué significa la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, el autor nos dice: penetra hasta lo más profundo de tu ser. No hay nada que esté oculto para la palabra de Dios, ni no hay nada que no pueda ser corregido por la palabra de Dios. Así que es una espada que tiene filo por todos lados. Era una espada que cortaba por todos lados. Era una espada a la que no se le podía oponer nadie. Y ese es el poder con el que Cristo se presenta, ¿sí? Y cuando dice se presenta después de un yo conozco y se presenta con el poder de su palabra, pues también nos debe de generar esa tranquilidad. Es Cristo diciendo: yo voy a pelear por mi iglesia, sí, contra el entorno, pero ¿saben qué es lo más importante? Que va a pelear al interior de la iglesia, porque los problemas que el Señor describe más adelante están al interior de la iglesia, y es una forma distinta pero linda de decir que está pendiente, que ha caminado, que sabe las angustias. Y la espada no es una espada corta ni es una espada defensiva, es una espada larga, con filo en ambos lados para herir, y el Señor está dispuesto a usarla en su entorno, a los de afuera, pero también en el interior de la iglesia. El poder entonces de la palabra de Dios debe ser usado para purificar, para limpiar y para redarguir al interior de la iglesia. Se presenta pues, como dice coloquialmente, con la espada desenvainada, si se dan cuenta, dispuesto a luchar para corregir lo que ha encontrado en la iglesia, pero también para luchar porque ésta sea conforme a su corazón, consciente de que está rodeada de tinieblas, de una religiosidad mal enfocada. ¿Por qué? Porque está llena de idolatría. Cualquier parecido con nuestra realidad ahora no es mera coincidencia. Vemos comunidades muy religiosas, pero en medio de la idolatría, porque su fe está mal enfocada. Es un culto a dioses falsos y es un culto a un ser humano, al emperador. El inmenso templo de Zeus conmemoraba ¿qué? Las victorias sobre los Gálatas. Dicen: espérenme, ¿cómo es posible? Sí, acuérdense cuando veíamos la carta de los Gálatas que decíamos que eran migrantes
que habían ido desde algunas regiones de España y de Francia y se habían ido hacia el oriente y habían llegado como invasores a lo que ahora es Turquía. Y ellos habían vencido, los griegos, a estos gálatas, y en honor a eso habían hecho un templo enorme. ¿Y qué se consideraban ellos? Como custodios del pensamiento, como custodios de la cultura griega. Cultura que hoy, en nuestros días, todavía ponderamos muchísimo, ¿verdad? Si nosotros le decimos a un ateo, oye, ¿tú crees que existió Sócrates? Nos van a decir, sí, por supuesto, claro, es un filósofo griego. Oye, ¿existió Platón? Por supuesto, sí, existió Platón. ¿Quién dice que no? Y Arquímedes, sí, todos estuvieron, sí existieron, por supuesto, y nos dejaron plasmado sus obras. Pero nos dice George McDowell, sí, ¿cuántas copias hay de Platón? Pues una, y apareció 700 años después. Así que desde el punto de vista historiográfico, los escritos del Nuevo Testamento tienen mayor peso, porque son un montón de copias y están más cercanos al evento histórico. Pero al ateo le dices, oye, ¿existió Cristo? ¿Cómo crees? No, son inventos. Si se dan cuenta, esa contracultura. Y ellos estaban muy ufanos, muy orgullosos de la cultura griega. Quemaban incienso todos los días, adoraban a Asclepio como un símbolo de una serpiente, que es interesante porque era un hijo por ahí no legítimo de Zeus, era un semidios, no era un dios según la mitología, no era hijo de dos dioses, sino de Zeus con una humana, y sin embargo tenía el don de la sanidad, y era un símbolo de maldad. La serpiente que ellos adoraban como el símbolo de Asclepio, tanto para los judíos como para los cristianos, es un símbolo de maldad, ¿sí o no? Todavía en la actualidad la serpiente lo refiere, ¿no? Y luego la adoración al César era el punto central ahí. Los cristianos no se sometían. ¿Cuál era entonces el verdadero trono de Satanás? El templo de Zeus, el de Atenea o el culto al emperador. Yo creo que todo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trabajo de Satanás? Engañar, parecerse a la verdad, ser atractivo, ofrecer cosas. ¿Qué ofrecían acá? Sanidad. Aquí hay lugares en donde ofrecen lo mismo, ¿no? Estás muy enfermo, vas a tal lado y ya sales sano. ¿Sí o no? Hay lugares así. ¿O qué ofrecían? ¿Tener mucho dinero? ¿Tener triunfo en la vida? Hay lugares así en la actualidad. Hay lugares así. Y en lugar de allanar el camino, de limpiar el camino para que la gente se acerque al Dios verdadero, se convierten en piedras de tropiezo. Y entonces le están haciendo el trabajo a Satanás. Hablan de Cristo, pero no son de Cristo, porque no predican la doctrina verdadera, el evangelio verdadero de Cristo. Así que ahí está el trono de Satanás, es el príncipe de este mundo y era el lugar que obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios o Señor al César en vez de a Cristo. Y era lo que un cristiano no haría jamás. Por eso era un poder satánico. Tenían el poder económico, político, militar y querían someter a todos. Y todos se sometían, excepto el cristiano. Así que el Cristo resucitado llega con la espada de doble filo. Y fíjense qué interesante. Había dos tipos de gobernadores romanos. Los que tenían derecho de espada se llamaba, derecho de espada, o ius gladi. Ius quiere decir justicia, fíjense, qué interesante. El ius, la justicia. Y el ius gladi era el derecho de espadas. Había gobernadores que tenían el ius gladi, que tenían el poder de la vida y de la muerte. Y había gobernadores que no lo tenían. La palabra de los que sí tenían eso era una sentencia que se ejecutaba al momento y en el lugar.
el procónsul que tenía el cuartel general en Pérgamo tenía ius gladi. Y si nos remontamos, vemos que Poncio Pilato tenía ius gladi. Él tenía el derecho de decir quién vivía y quién moría. Y sin embargo, fue tibio, porque él podía haber dicho: es inocente, no le haga nada, pero temía una rebelión, por eso se lava las manos. Él se quita la responsabilidad de la muerte de Cristo y se lo deja a los judíos. Pero él tenía el ius gladi, él podía decir si vivía o moría. En eso era un derecho político. Y en cualquier momento el procónsul de Pérgamo podía usarlo contra los cristianos. En esta carta se demanda a los cristianos que no olviden que la última palabra para vivir o morir no la tiene el procónsul, aunque tenga el ius gladi, la tiene Cristo. Podemos morir en la carne, pero podemos vivir para la eternidad, porque Cristo es el que dice quién vive o quién muere. Y no es un Dios que venga para condenación, es un Dios que nos da la posibilidad de la salvación a todos. Así que lo único que necesitamos es aceptarlo como Señor y Salvador. El que tiene la verdadera espada de doble filo es Él. Roma podía ser satánicamente poderosa, pero el poder de Cristo era incalculablemente mayor. Y luego nos dice cosas bonitas. Adelante. Empieza con los elogios, fíjense qué interesante. Empieza con los elogios y les dice: no has negado mi fe. Adelante. Y nos dice dos cosas ahí interesantes. Dos cosas, dos son los elogios que dice: y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y podemos decir: ¿qué es eso de retener el nombre? No debemos olvidar que para la cultura hebrea el nombre significa muchísimo, significa el carácter, la personalidad. ¿Quién es una persona? En su nombre va. Así que el decir retener en el griego quiere decir aferrarse, sostenerse, agarrarlo, aprenderlo, sostenerse. Y tiene mucho sentido si lo vemos ahí, porque de eso es de lo que se están sosteniendo los hermanos en Pérgamo. En medio de la persecución y en medio de estas cosas, se agarran, se aferran al nombre de Cristo, al nombre de Dios. Y podemos ver, mis queridos hermanos, en los momentos de angustia nuestra, en los momentos de soledad, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, ¿a qué nos invita? A aferrarnos al nombre de Cristo. Él está elogiando a la iglesia por esto, porque has retenido mi nombre, lo has dejado preso dentro de ti, te estás aferrando al nombre de Cristo. Y eso lo dice el Señor como un elogio. ¿Sí? Lo dice como un elogio: han retenido mi nombre, te has aferrado a Él. Y después dice: no has negado mi fe. En algunas otras versiones dice: no has renunciado a la fe. Y a veces estamos así en nuestra vida, a punto de renunciar, a punto de aventar la toalla. Imaginemos a ellos que les decían: pues di que el César es el Señor. ¿Qué te cuesta, pues? ¿Quién te va a escuchar? Di que el Señor es el César. Y era muy sencillo renunciar. Era muy sencillo decir sí, para preservar la vida, para preservar la posibilidad del comercio, para preservar la posibilidad de un empleo, para preservar la posibilidad de tener cierta ganancia. ¿Suena parecido a lo que vemos hoy en la realidad? Sí, ¿verdad? Sí. Vemos cantantes, por ejemplo, actrices, que no están dispuestos a renunciar a su vida. Les han hablado de Cristo, les han hablado de eso, y tienen privilegios a los que no están dispuestos a renunciar. Y acá no son privilegios, es persecución, es muerte.
esa exclusión, es sacarlos de donde podían ellos comerciar, y sin embargo no han renunciado al nombre de Cristo, no han renunciado a su fe, pese a las circunstancias, pese a las dificultades, ellos se mantienen firmes, no han renunciado a la fe, no la han negado, la han manifestado ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Y luego le dice el Señor, fíjense, dos cosas buenas: no has renunciado, no me has negado y te has aferrado. Vale, perfecto. Pero tengo algunas cositas contra ti. Híjole. Y dice todavía, fíjense cómo dice: tengo unas pocas cosas. Tengo unas pocas cosas. Después del elogio, después de que el Señor dice, yo conozco en dónde vives, después de que dice, a pesar de que en dónde vives te has mantenido sin renunciar, a pesar de que en dónde vives y tu entorno no has negado la fe, pero hay algunas cositas de las que sí tengo que reclamarte, le dice. Y esas cositas ya no están afuera, Esas cosas a las que el Señor está haciendo mención ya no ocurren en el entorno externo, están ocurriendo dentro de la iglesia. Por lo tanto, es importante y tener la conciencia de ello, ¿sí? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam. Ellos sabían perfectamente a qué se refería, ahorita lo desglosamos. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Primera cosita, Balac. A comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Todo eso desprendido de la doctrina de Balaam. Y decimos, ¿quién es Balaam? ¿Dónde anda Balaam? Números 22, ahí viene, en el libro de Números 22. Viene la historia de Balaam. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sí, es un profeta mercenario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es mercenario? Pues va con el mejor postor. Tiene comunicación con Dios, lo utiliza Dios como profeta, sí. Lo utiliza finalmente para cumplir las cosas, pero no es Balaam el que lo hace voluntariamente. Balaam es una persona, un profeta que busca poner tropiezo a los creyentes. Por eso cuando habla de la doctrina de Balaam, está hablando de eso. Si recuerdan ustedes la historia de Balaam, Balac, el rey de los moabitas, le dice, oye, manda a la gente y le dice, una lana para que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam dice, bueno, yo no puedo decir otra cosa que no venga de la palabra de Jehová. Y lo bendice. Y Balac, ¿qué es lo que hace? Pues mando a gente más prominente, a gente con más lana, príncipes y mayor posibilidad para que lo convenzan de ir, para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Y qué hace Balaam? Habla, bendice al pueblo de Israel. Y entonces lo manda a traer, si recuerdan ese pasaje, lo manda a traer, él va montado en su burra, la burra ve al ángel de Dios y no quiere la burra ir. Van en lugares estrechitos y la burra se repega para que se le aplaste la pata a Balaam. Se enoja y la azota. Y se enoja y la azota, y la azota 3 veces, hasta que Dios le abre los ojos a Balaam y él puede ver. Fíjense qué interesante, la burra tenía los ojos más abiertos para Dios que el propio Balaam. Fíjense qué interesante, ¿sí? Así que no cerremos nuestros ojos a Dios, no cerremos nuestros ojos a Dios. Y ya que lo puede ver, le dice, pues sí, ve con ellos, ve, pero de todas maneras no vas a maldecir a mi pueblo, no vas a maldecir a mi pueblo.
Y termina ese capítulo de Balaam. ¿Y cómo empieza el capítulo que sigue? ¿Qué es lo que sigue inmediatamente después de esto? Que los hombres de Israel empiezan a tener una relación inapropiada con las mujeres de Moab. Y entonces entra por ese lado la maldad, porque hay desobediencia, porque hay inmoralidad y porque por estar bien con ellas consumen la carne de los ídolos. ¿Se dan cuenta? La doctrina de Balaam es poner tropiezo a los cristianos para que renieguen de su fe y para que no se aferren al nombre de Cristo. Esa es la doctrina de Balaam. Y entonces vemos, pues sí, o sea, puede ser que en ese entorno en donde hay idolatría, en donde hay cultos paganos, puedan ellos compartir eso. Es la doctrina de Balaam. Y luego nos dice, comer carne de los sacrificados a los ídolos. ¿Y qué es lo que sucedía? Oiga, no es contradictorio cuando en Gálatas decimos que quedamos limpios de esa circunstancia, o cuando en el libro de los Hechos le dicen a Pedro, mata y come, y no maldigas lo que Dios bendijo, no lo rechaces. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Es contradicción aquí? No, por supuesto que no. Había quizás carne que sacrificaban a los ídolos, pero luego la iban a vender lejos y la compraban y ni siquiera sabían que había sido carne sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere entonces? A que no se conviva en esas fiestas paganas. De ahí, con plena conciencia de que esa carne se había utilizado para rendir tributo y culto a los dioses paganos, y entonces íbamos a participar. Iba junto con pegado, ¿eh? A veces, ¿dónde andamos metidos? En fiestas mundanas. En fiestas mundanas. ¿Ok? ¿Qué ocurría en esas fiestas? Que eran culto a los dioses paganos. Había comelitonas, había bebidas y había inmoralidad sexual. Va junto con pegado. Cualquier parecido a las fiestas paganas de la actualidad, verdaderos bacanales de comida, de bebida y de inmoralidad sexual. Entonces no es algo lejano, está aquí, ¿no? Nos está diciendo, eso no lo tolero dentro de mi iglesia. Está diciendo Cristo, no, esto no es bueno. Y cuando dicen tenemos pocas cosas tengo que recriminar, lo que está diciendo, aguas, porque aunque sea chiquito el asunto, si crece se va a contaminar toda la iglesia. Y hay comunidades que, no, pues es más cómodo no predicar contra el pecado. No quiero incomodar a nadie para que no se me vayan a ir, entonces mejor no digo nada contra el pecado. Y no es lo que Dios quiere. Dios le está diciendo, Cristo le está diciendo, ojo, aguas, no vayan a caer en la doctrina de Balaam, de inmoralidad sexual, de idolatría, de comer cosas dedicadas a los ídolos, porque está el asunto allí, está cercano. Esto no lo tenemos ver como algo que ocurrió hace 1900 y cacho de años, está en la actualidad, esto es cercano. Y luego les dice, asimismo tienen también a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa doctrina de los nicolaitas? Sí, ya me quedé así, porque creo que esa la predicó Dani, no sé si, sí, ¿verdad? Sí, entonces no la habíamos hablado. Pero bueno, ¿quién era? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos que nombraron a 7 diáconos? Uno de ellos era Nicolás. No se tiene la certeza, no se tiene la certeza, no vamos a enlodar el nombre del pobre Nicolás, ¿verdad? Pero se cree que es posible que sean discípulos de ese Nicolás, el que llegó a Asia, Antioquía y después a esa zona de Asia, y que empezaba con herejías del gnosticismo, de que ellos tenían un conocimiento supremo y mayor, y de que Jesús
no había sido humano, ¿no? Que había sido una cosa parecida a humano, pero que no. Y además también decían los nicolaitas que era lo más grave, no, pues el alma es lo que hay que preservar, hay que guardar la palabra. El cuerpo, no, hombre, el cuerpo puede hacer lo que quiera, ¿no? Al fin lo importante es el alma. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Y también lo hemos platicado con mi hermano Félix. Hay comunidades que siguen esta idea en la actualidad. Tampoco es algo lejano. Hay comunidades que dicen, no, pues mira, tú sé fiel a la palabra, ¿sí? No te olvides de la palabra, sigue la doctrina de la palabra, pero haz lo que quieras. Al fin que no, eso no es pecado. Y eso es falso, esa es la doctrina de los nicolaitas, a las que dice el Señor, yo también lo aborrezco, nos dice en la carta a la iglesia de Éfeso. Así que también aquí les está diciendo, no, eso no es bueno, eso es pecaminoso y por lo tanto no lo acepto dentro de mi iglesia. Les digo las cosas buenas, pero les digo las cosas que hay que corregir. Les digo las cosas en donde no es tolerable. No es tolerable dentro de mi iglesia. Así que les dice, pues o pones remedio, porque eso es lo que quiere decir al final, ¿verdad? Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Lo platicaba hace poquito en una consejería. Arrepentirse no es tener remordimiento, ¿eh? El remordimiento se queda corto. Arrepentirse no es tener sentimiento de culpa. Híjole, qué mal me siento, ¿sí? Porque entonces se vuelve como la cruda, la verdad, ¿sí? Qué mal me siento después de que hice eso, pero estoy esperando que venga el viernes para seguirlo otra vez. No. Sí, no. No es sentimiento de culpa, no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. Es decir, me duele tanto haber ofendido a mi Señor que ya no le sigo por donde iba. Me freno, me giro 180 grados y regreso al camino de mi Señor, al que Él me está marcando. Ese es el arrepentimiento. Tenía yo un maestro de griego en el CCH, todavía. Nos daba griego. Tú no llevaste griego ahí en el CCH. Pero bueno, tenía un maestro de griego. Y él decía, no es cierto, fue la prepa 4. Y él decía, el infierno es de los arrepentidos. Dice yo, como que no le entiendo bien. ¿Cómo es eso que el infierno es de los arrepentidos si la palabra dice arrepiéntete y vivirás? Y decía, no, es que no estoy hablando del infierno de allá, el del más allá, sino del de aquí. ¿Cuántas veces no hacemos algo que después se vuelve nuestro propio infierno? Y vivimos con la culpa, con el remordimiento. Y a veces ya no hay posibilidad de arrepentimiento porque ya se pasó el tiempo. Porque agraviamos tanto a la otra persona que va a ser difícil que obtenga su perdón. ¿Y entonces qué? Vivimos en el infierno de las consecuencias de lo que hacemos. A eso se refería mi maestro. Me tardé años en entenderlo, hasta que empecé a estudiar de la palabra de Dios. Y sí, cuando yo me arrepiento del pecado y me acerco a Cristo, entonces soy salvo y entonces vivo. Y entonces me alejo del infierno porque voy a ser salvo con Él. Pero cuando estamos en esta tierra y vivo con culpa, vivo con remordimiento, vivo con ese sentimiento que me abruma de saber que hice cosas malas y que ya no lo puedo remediar, es un infierno. Es un infierno. Hay gente que no lo aguanta y no lo tolera. Y entonces, ¿qué es el remedio de esto? Vivamos conforme a la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Que no tenga yo que llegar a esas circunstancias de arrepentirme. Cuando yo me desvío, voy a tener consecuencias. ¿Dios castiga? No castiga. Pero a veces me deja que sufra las consecuencias para que entonces tenga un verdadero arrepentimiento y voltee mis ojos hacia Él y le ruegue por perdón a Él, aunque a la otra persona a lo mejor ya no me perdone, pero Él sí. Y Él conoce, porque su palabra es espada de dos filos, lo que está en mi corazón. Y si de verdad hay un arrepentimiento verdadero y voy
a corregir el camino o si me voy a seguir en el camino de la perdición. Podré engañar a los de junto, podré engañar a mi entorno, pero a Dios no, porque su palabra es espada de dos filos que dice que llega hasta las coyunturas y hasta el tuétano, y por supuesto que conoce el corazón humano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que le desagradan al Señor? Nos regresamos a Gálatas, mis hermanos. Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu, ¿sí? En uno hay orgías, hay inmoralidad, hay robo, hay homicidio, hay contienda. ¿De eso me voy a regodear? Pues no. Si quiero arrepentirme, tengo que caminar hacia los frutos del Espíritu. ¿A quién le van a reclamar? Ay, amas demasiado. No, eso es pecado. Oye, actuaste con benignidad, pero es demasiada benignidad. Eso. No, los frutos del Espíritu son los frutos del Espíritu. Y entonces habría que ver si de verdad el comportamiento está apegado a los frutos del Espíritu o no. Y si estamos apegados a los frutos del Espíritu, que los 9 que recién estudiamos, ¿verdad? Entonces podemos decir, estoy caminando hacia el camino que quiere Dios que yo camine. Y por lo tanto no hay posibilidad de arrepentimiento, mis hermanos, no hay posibilidad de arrepentimiento. Y si algo bueno lo volvería a hacer, a veces a costa de mi tranquilidad o de mi bienestar. Cuando suceden desgracias, vemos a gente que hace cosas verdaderamente heroicas, ¿verdad? Que arriesga su vida. Y cuando dicen, no, pues lo volvería a hacer, decimos, es un héroe. Es lo mismo, mis queridos hermanos. Vivamos una vida conforme la quiere Dios. Seamos héroes en la verdad de Cristo. Vivamos conforme a su voluntad. Vivamos con los frutos del Espíritu. Les decía yo de broma que solamente Consuelito Velázquez dice, amor, ya no me quieras tanto, ¿verdad? Nada más ella puso ahí. Pero a quién reclaman porque me quieren, ¿no? Pues si me quieres, quiéreme más. Siempre queremos eso, ¿verdad? Pero en ese contrasentido, pues sí, ¿a quién le van a reclamar por las obras del Espíritu Santo? Sería absurdo, sería con despropósito, ¿no? Pero dice el Señor, no, regrésate, por favor. Pero dice el Señor, oye, actúa ya, arrepiéntete, porque de lo contrario, dice, vendré pronto a ti y pelearé con ellos a espada, con la espada de dos filos. ¿Con qué? Con su palabra. Y en ese arrepiéntete es, oye, actúa, oye, no dejes pasar las cosas, oye, predica contra el pecado, oye, redarguye a la gente que se está desviando, predica contra la mentira, predica contra la idolatría, predica mi doctrina, no la de Balaam. Y si no lo haces, yo mismo vengo, y en el vendré pronto. En el griego está escrito como de, ya estoy viniendo, ando aquí cerca, ya. No es una acción futura en el griego, sino es una acción presente y continua, es decir, ya estoy viniendo para corregir las cosas que no vea bien en mi iglesia, ya. Y tiene también una cuestión escatológica, que es, estamos esperando la segunda venida de Cristo, sí. Y mientras tanto, corrige y arrepiéntete. Y esto es solamente para los pastores o líderes de las iglesias, no, para todos los creyentes. Para el varón que tiene que hacer eso en su casa, para el varón que no está siendo el líder en su casa, el líder que acerca a su familia a Cristo. Así que arrepiéntete, yo mismo vendré. Es una advertencia fuerte, pero también esperanzadora, porque si Él viene con la espada de dos filos desenvainada, no viene para dañar, viene para limpiar y corregir, y viene para purificar, y viene para preservar lo que es suyo, que es la iglesia. Y nos dice que no va a perder a nadie a quien el Padre le ha dado. A lo mejor como Padre amoroso, ¿verdad? Nos corrige, nos llama al arrepentimiento.
su voluntad. La espada de mi boca, me fascina eso, ¿verdad? Pasamos a la que sigue, por favor. En la doctrina de Balaam, fíjense que en Hechos 15:29, tanto los nicolaitas como esas gentes estaban en contra de lo que había ocurrido en el concilio del 50, el año 50 de nuestra era, primer concilio de la iglesia primitiva. Pues se pusieron de acuerdo para dar ya orientación doctrinal, y eso viene en Hechos 15:29. Así que en la iglesia primitiva ya se hablaba de esto, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado, de la inmoralidad sexual, y que se guarden de tales cosas, harán bien y que les vaya bien. O sea, ahí está muy claro que la doctrina de Balaam de poner tropiezo no es la doctrina de la iglesia primitiva, ni es la doctrina de Cristo. Seguimos. Y luego viene la solución. El Señor tiene la solución. Él les ha dicho: no han negado mi fe, cosas buenas, sí, pero tienes aquí unas pocas cosas, son las cosas a las que va a exhortar, y después tiene la solución. Él mismo nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Y dice: por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré yo. La solución es esa. La solución es traer a Cristo a nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Hay en las comunidades que no tienen a Cristo como el centro, que parecen más bien llevar la doctrina de Balaam, el tropiezo, para que la gente necesitada de Cristo se pierda, porque si llegan a esas comunidades se van a perder. ¿Cuál es su solución? Poner a Cristo en el centro, poner a Cristo, que sea Él mismo, que sea su espada, que sea su palabra el que hable. Una doctrina sana, decía Dani alguna vez, ¿verdad? Sana. Si no sana, no es sana. Parece un juego de palabras, pero es real. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios de manera tal que encontremos en ella esperanza, consuelo, gozo, no sé qué estemos predicando. Pero si solo, fíjense, si solo predicamos gozo y esperanza y consuelo, y no hablamos del pecado, y no hablamos de la necesidad de la corrección, y no hablamos de la necesidad de vivir una vida de santificación, tampoco esa es la doctrina de Cristo. Sí, encontramos gozo, paz, consuelo, pero también nos redarguye, también nos exhorta, también nos corrige. Y tenemos que hacer una introspección hacia adentro de nosotros para ver si efectivamente soy oidor o vivo la palabra. Porque hay excelentes oidores, oyen todo el día, pero a la hora de confrontar con la realidad hay una discordancia. Y si hay esa incongruencia entre lo que oigo o lo que digo con lo que estoy viviendo, yo mismo tengo que cuestionarme si de verdad estoy apegado a la doctrina de Cristo. Porque en la iglesia se tiene que redarguir, en la iglesia se tiene que exhortar, es más, en la iglesia se tiene que disciplinar también cuando alguien ocupa disciplina. Y es muy cómodo no hacerlo para no incomodar, pero sí debemos de mantenernos fieles a la palabra de Dios. Esa es la solución. Hacer de Cristo el centro de nuestra predicación. Hacer de Cristo y su palabra el centro de nuestra doctrina. No desviarnos ni en la derecha ni en la izquierda. Y si nos desviamos, que nos ocurra lo que a Balaam, que la burra nos empuje hasta que choquemos con la pared y nos duela. Eso hizo la burrita, eso hizo la burrita. Y eso es lo que debería de ocurrir en las iglesias. La burrita iba en lugares estrechos y tenía la posibilidad de seguir avanzando. Pero vio que había desviación en quien le iba montando. Y dijo: no voy, aquí me atoro o aquí me echo. Ok, así que la burrita de Balaam pues es
es loable, ¿no? Además se atrevió a hablar, fíjense, se atrevió a hablar, que es otra de las cosas que a veces nos faltan a los cristianos. No nos atrevemos a hablar. ¿Quién le dijo a la burra que habláramos? Seguramente Dios, ¿no? Seguramente Dios nos dijo, oye, ya no aguantes los azotes, ya no, habla. Los cristianos tenemos que hablar. Ya no aguantes los azotes, ya no vivas como se está viviendo, ya no aguantes el pecado, redarguye, habla, ¿qué es lo que quiere el Señor? Esa es la solución, poner a Cristo en el centro, hablar y corregir lo que se tenga que hablar, y entonces sí, decir, Señor, sí ven, pero cuando vengas vas a ver que sí estamos actuando, vas a ver que sí nos estamos arrepintiendo, vas a ver que sí tenemos fallas y errores, porque somos humanos y tú los conoces, Señor, pero queremos serte fiel, queremos ser una iglesia conforme a tu corazón, por eso se llama así la serie, porque nos exhorta, Él quiere una iglesia conforme a su corazón, y en esa iglesia podrá haber unas pocas cosas, como dice el pasaje, pero a veces esas pocas cosas empiezan como la levadura a laudar toda la masa, y eso no debe ser tolerable. La que sigue. Y entonces, después de esto, ¿cómo terminan esas cartas? Con promesas. ¿Se acuerdan del maná? El maná era el pan que venía del cielo, y había que recoger solamente lo que se comía en ese día, excepto los viernes, porque si no se echaba a perder. Pero el del viernes duraba para respetar el sábado, el día de reposo, ¿sí? Y después ya no se supo que era el maná. Había quedado algo ahí, un remanente de maná que pusieron en una vasija, ¿sí se acuerdan? Y estaba en una vasija junto a la alianza, el arca de la alianza, y con la vara de Aarón. Y esas estaban colocadas ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Y quién podía entrar en el lugar santísimo? Una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año. Y hasta los amarraban, porque a veces su mismo pecado hacía que cayeran muertos ante la presencia de Dios, y los tenían que jalar de cada uno. ¿Sí? El sumo sacerdote que tenemos hoy es Cristo. El sumo sacerdote que rompe esa barrera entre la humanidad y el Padre Celestial es Cristo. Y el maná escondido no es aquel que está en esa vasija perdida, no es aquel. Hay por ahí un libro apócrifo que se llama el Apocalipsis de Baruch, en donde dice que están en una montaña que selló Dios y que borró el camino para que nadie lo encuentre. Ese no es el maná escondido. El maná escondido es el pan de vida, es Cristo mismo, es Dios. Así que nos dice a los que vencieren, es decir, a los que retengan su nombre, a los que no nieguen de su fe, a los que a pesar de las circunstancias y a pesar de las cosas de afuera y de adentro, se mantengan fieles a la doctrina de Cristo y fieles a Cristo, de confesar que solo Cristo es el Señor y que solo Cristo salva. Entonces a ellos les voy a dar del maná escondido. Y luego nos dice también otra cosa, una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Fíjense que había varios usos para las piedrecitas blancas. ¿Sí? Se les daba, por ejemplo, cuando alguien llegaba a un banquete, muy importante, se le daba una piedrecita blanca, que quería decir que iban a poder acceder al banquete a plenitud. Como boleto. Se hacía como en el servicio militar, bola blanca o bola negra. No sé con cuál marcha ni cuál es la que no. La negra no marcha. Bueno, pues acá el que no marchaba era la blanca, ¿no? Pero era eso. ¿Y qué nos dice también? Es un símbolo hermoso, es un símbolo muy bonito. Yo guardo mi piedrecita blanca. Así como, ¿de dónde? ¿De dónde sacó su piedrecita blanca? Cuando yo me bauticé en Oreb,
yo me bauticé en Loret, me dieron una piedrecita blanca y la guardé. No, lo platicaba yo con el padre el martes. Fue un tiempo en donde se utilizó ese símbolo y en donde se daba la piedrecita blanca y ahora ya no usan piedrecitas blancas. Pero yo guardo mi piedrecita blanca como un boleto de entrada al banquete celestial, como un boleto de entrada de poder degustar el pan de vida, como un boleto de entrada para poder degustar del agua viva que es Cristo Jesús, como un boleto de entrada en donde viene un nombre secreto, un nombre nuevo, un nombre que simboliza a la nueva persona que existe y que no existía antes de que recibiera a Cristo en su corazón. Ahora es un nombre nuevo y un nombre que está escrito en el libro de la vida y que solo quien lo escribió, que es Dios mismo, y el que lo recibe lo conoce. Así que son dos símbolos de esperanza, mis queridos hermanos. Vamos al desafío. ¿Cuál es el desafío? El desafío es grande. Tener comunión con Cristo. No aceptar el pecado. No aceptar las doctrinas que nos desvían. Ser fieles al nombre de Dios. Ser fieles a su doctrina. No negar nuestra fe. Retener nuestra fe. Retener su nombre. Aferrarnos a Él. Y no ser tolerantes con las cosas que puedan contaminar a nuestra comunidad pequeña, pero que pueda el Señor llegar y decir: oigan, sí venía yo con la espada desenvainada, pero encontré una iglesia en donde había arrepentimiento, encontré una iglesia en donde querían verdaderamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchos, pocos, no importa. El crecimiento espiritual tiene que ser acercarnos a esa voluntad de vivir conforme Dios lo quiere. Y recuerdo como decía mi mamá, así haz las cosas como Dios manda. Para ella era una manera de decir: hazlas bien, hazlas de manera correcta, completa las cosas. Ella decía eso, esa era su manera de decir las cosas: haz como Dios manda. Y en mi ignorancia luego le preguntaba yo: mami, ¿y cómo manda Dios que haga yo esto? Y me tendría que haber dicho, ¿verdad? Y me dijo algunas veces, aunque en mi rebeldía lo rechazaba: pues busca su voluntad en su palabra. Busca en su palabra lo mejor que puedes tener para allí, que pueda tener. Ella estudiaba la Biblia en una célula de Oreb de hace muchos años, antes incluso que llegara el pastor Gilberto. Y yo creo que le hubiera dado gusto que ese hijo rebelde, ese hijo que renegaba, estuviera hoy en una comunidad de fe y que estuviera hoy hablando del Dios maravilloso en el que ella cree y que murió en esa fe. Así que finalmente, aunque son palabras duras, aunque son palabras difíciles, finalmente terminan con esperanza. Finalmente terminan con la posibilidad de ser vencedor, con la posibilidad de recibir la piedrecita blanca de nuestra nueva identidad y también de recibir el pan de vida y del agua viva que es Cristo Jesús. Vivamos como una iglesia conforme al corazón de Cristo. Vamos a ver, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito. Encontramos exhortación, ¿sí? Encontramos reprensión, nos redarguyes, Padre, para que nuestro caminar en la tierra, nuestro caminar individual, familiar y también como comunidad de fe, sea conforme a tu palabra. Que no nos venzan las circunstancias, que no nos venza la maldad del mundo, que no nos venza nuestra propia pecaminosidad, Padre bendito. Gracias porque encontramos también, aparte de la exhortación, esperanza, fe. Encontramos también el deseo, Padre, de caminar conforme a tu voluntad para
volvernos, como dice tu palabra, más que vencedores con Cristo Jesús. De eso trata la victoria. No de otra cosa, no de cosas vanas, no de cosas materiales, sino de vivir conforme a la voluntad de Cristo y de ser una iglesia conforme a tu corazón. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Invito a que nos pongamos de pie, digamos nuestro texto lema y después nos despidamos con una alabanza. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos.